Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la clase número ya 22. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento fisioterapéutico para pacientes con lesión medular. Recuerden que es un enfoque muy global, es más o menos para que vayan teniendo una idea de qué es lo que se podía trabajar con este tipo de paciente. Recuerden que siempre hay que checar cuáles son los síntomas que presenta y en base a eso pues se va a ir dirigiendo el tratamiento. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar definiendo qué es una lesión medular. Y bueno, pues aquí nos menciona que es una alteración de la médula espinal y puede ser por una causa traumática o por alguna enfermedad. Y bueno, cuando la médula se daña, básicamente lo que pasa es que se interrumpe la comunicación de los mensajes de esa comunicación desde el punto donde se ha producido la lesión y puede ser que en mayor o menor grado, según si pues la lesión es completa o incompleta, ¿ok? Entonces básicamente las señales, la transmisión nerviosa no va a ocurrir de una manera correcta y pues eso va a ocasionar que se desencadene la sintomatología principal, que pues es la limitación del movimiento y la alteración en la sensibilidad, ¿ok? Y bueno, si hablamos dentro de su epidemiología, tenemos que los accidentes de tráfico son la causa más frecuente de la lesión medular traumática, hablando de un 38.5%. Estos tipos de accidente incluyen tanto accidentes automovilísticos como a, por ejemplo, personas que son atropelladas, ¿no? En segundo lugar tenemos las caídas, que esta sería la segunda causa de la lesión medular. Y pueden ser tanto en accidentes laborales como caídas desde su propia altura o incluso aquí entran los intentos de suicidio. Y aquí nos está hablando de un 5% aproximadamente y puede ser un poquito más elevado. Y bueno, aquí tenemos que en las actividades deportivas representan una media de alrededor del 10%, por ejemplo, que pueden ser golpes directos o con muchísima fuerza para pues, lesionar la médula espinal, ¿no? Y bueno, tenemos que también hay lesiones de etiología no traumática que pues han aumentado considerablemente en las últimas décadas debido al aumento de la esperanza de vida, propiciando las lesiones vasculares o de neoplasia como las más frecuentes, ¿no? Y también pues tenemos las de que son de origen congénito, que esas serían otras causas por las cuales se puede tener una lesión medular. Al hablar de origen congénito, podemos mencionar como mielingomeningocele o de tipo adquirido infeccioso, autoinmune, inflamatorio, desmielinizante o androgénico, ¿no? Aquí podría entrar incluso la patología de espina bífida, ¿no? Que se puede considerar como una lesión medular. Entonces, pues esas son la epidemiología y la frecuencia con la cual se presentan. Y bueno, hablando del tipo de lesión medular, tenemos dos clasificaciones. La primera es a nivel de la lesión, que aquí podemos observar que se divide en dos, en tetraplegia y paraplegia. La tetraplegia, sus características van a ser que se producen los segmentos cervicales de la C1 a la C8 aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues aquí va a comprometer las extremidades superiores del tronco, las extremidades inferiores y los órganos pélvicos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que si el compromiso de la lesión medular es superior a C4, es decir, que afecte C1, C2 o C3, el paciente no va a poder respirar por sí mismo. ¿Por qué? Porque recordemos los dermatomas. eh, si la lesión está presente en esas vértebras, pues obviamente la función respiratoria y cardíaca se va a ver alterada y pues su pronóstico de vida es mucho menor, ¿no? Va a tener muchas complicaciones estos pacientes, pero pues si la lesión se encuentra dentro de C4 a C8, pues nada más se va a ver alterada extremidades superiores, tronco e inferiores, hablando del movimiento y la sensibilidad, y no va a tener problemas
de respiración. Y si hablamos de paraplegia, aquí la lesión es por debajo de los segmentos cervicales, es decir, ya comienza de T1 hacia abajo. Y la afectación de segmentos se va a encontrar en la zona dorsal, lumbar y sacra. Y se verán afectados tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos. Entonces lo que cambia aquí es que las extremidades superiores se van a encontrar de cierta manera conservadas o incluso pues funcionales, ¿no? Entonces son las principales características hablando del nivel de lesión. Y pues aquí tenemos una imagen que es un poquito más sencilla de entender, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de afectación de la lesión medular, si es en C4, más o menos a la altura de los hombros hacia abajo, no va a haber movimiento, no va a haber sensibilidad y obviamente los órganos pélvicos van a estar afectados y alterados. Si es en C5, podemos observar que más o menos a nivel del codo, manos y lo que es tronco y extremidades inferiores, perdón, no va a haber movimiento y no va a haber sensibilidad. En C6, de acuerdo a los dermatomas, tenemos que ya es a lo mejor los dedos y tronco y extremidades inferiores, ¿no? En las cuales se va a ver pues afectada. C7, tenemos que va a ser la parte lateral del brazo e incluir el dedo anular y meñique principalmente, tronco y extremidades inferiores, las cuales también no va a haber movimiento y no va a haber sensibilidad. Y hablando de T1, por ejemplo, pues vemos que ya es un poquito más abajo eh, la lesión, ¿no? Ya como tal inicia en las dorsales y aquí vemos que los miembros superiores pues van a estar en completo funcionamiento, no se va a ver alterado. En T6 va a ser de la mitad del tronco, por así decirlo, hacia abajo, donde va a estar la alteración. T12 va a ser más o menos a nivel pues del ombligo, ¿no? Donde se va a ver la afectación, miembros inferiores no va a haber movimiento, pero de ahí en fuera todo lo demás va a funcionar correctamente. Y en L4 principalmente, pues van a estar alterados los órganos pélvicos y parte de los miembros inferiores. Entonces, ¿por qué es importante conocer el nivel de afectación de la lesión medular? Porque así vamos a poder entender qué partes del cuerpo van a estar funcionando correctamente, cuáles a lo mejor en un 50, 60% y en cuáles no va a haber ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más común que se llega a presentar? Puede ser esta de C4 y puede ser esta T1, ¿no? Pero pues depende del factor que pues hizo o que ocasiona la lesión medular. Del paciente que les voy a hablar más adelante, por ejemplo, él fue asaltado y le dispararon, entonces la bala, afortunadamente se puede decir de esa manera, eh, pues nada más causó daño de la C4 hacia abajo. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque no tuvo complicaciones del sistema cardiopulmonar, ¿no? Entonces, pues no requirió ninguna ayuda o un respirador para que pudiera ejercer esa función. Sin embargo, pues obviamente no podía mover nada, apenas el cuello podía mover. Entonces, pues es importante, ¿por qué? Porque así vamos a conocer que sí y que no está funcionando y cómo está pues funcionando el organismo, ¿no? Es importante recordar que en todos estos niveles de afectación, los órganos pélvicos van a estar alterados, es decir, el control de esfínteres no lo van a tener. Entonces, eso también es importante conocerlo. Y hablando de la otra característica de los tipos de lesión medular, tenemos en atendiendo su extensión. ¿Por qué? Porque puede ser una lesión completa o una lesión incompleta. Vamos a hablar de las características de cada una. Si hablamos de que es una lesión completa, bueno, pues esta va a ocurrir cuando se interrumpen todas las conexiones medulares por debajo de la lesión con la consiguiente pérdida de movilidad, sensibilidad e inervación autónoma. ¿Ok? Ahorita vamos a ver una imagen para que quede más claro. Y si hablamos de lesión
incompleta, bueno, aquí va a existir una persistencia de la inervación total o parcial de la médula espinal. Y bueno, puede estar alterada lo motor, lo sensitivo y la inervación autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí tenemos la imagen más gráfica. La sección medular completa, como tal y como su nombre lo dice, toda la médula espinal va a estar alterada, ¿no? Lo cual nos va a dar la pérdida completa de la actividad sensitiva, motora y refleja, disfunción sexual, y esta pues puede recuperar puede recuperar la actividad refleja, ¿no? Y bueno, pues obviamente este es el canal en un corte sagital, lo podemos ver, ¿no? Si se imaginan, pues todo lo que está en gris oscuro es la lesión como tal de la médula espinal. Si hablamos de una sección medular incompleta, solamente es en el área lesionada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la característica? Que de acuerdo al lado que esté lesionado va a ser donde se presente la pérdida de sensibilidad, la pérdida táctil, superficial y la pérdida motora de la sensibilidad profunda, vibratoria, postural. Y bueno, como podemos observar, ¿qué es lo diferente? En la completa va a ser una tetraplegia o paraplegia, y en la incompleta puede ser simplemente una hemiplegia, ¿no? Entonces, eso es como podemos diferenciar cómo puede ser atendiendo su extensión, ¿sí? ¿Sí quedó claro más o menos? Váyanme ahí diciendo. Yo creo que sí, ok. Bien, entonces con la imagen queda un poquito más gráfica la idea, ¿sí? Y bueno, pues igual, hemiplegia se va a presentar cuando es una lesión incompleta, y tetraplegia o paraplegia cuando es una lesión medular completa, ¿va? Entonces seguimos. Ahora, vamos a hablar de algunas complicaciones que se pueden presentar en la lesión medular. ¿Por qué digo algunas? Porque son bastantes, ¿no? Y vamos a tocar las principales y las que mayor relevancia de la fisioterapia tiene y que es importante conocerlas. Entonces, aquí nos menciona que las personas que sobreviven a una lesión medular espinal, pues tienen una probabilidad muy grande y muy alta de sufrir complicaciones médicas, dentro de las cuales se encuentran principalmente el dolor crónico, disfunción visceral, problemas cardíacos y problemas respiratorios. Recordemos que esto depende del nivel del tipo de lesión, pero pues sí hay pacientes que llegan a presentar esto. Y hablando de otras complicaciones, tenemos que van a ver alterada su respiración. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier lesión de la médula espinal que se localice en o por encima de los segmentos C3, C4 y C5 va a afectar la respiración. Es importante que lo recordemos. La siguiente complicación es la neumonía. ¿Por qué? Bueno, las complicaciones respiratorias, principalmente a consecuencia de una neumonía, son la causa principal de muerte. Entonces, esto lo debemos de tener muy en claro. Y más que nosotros como fisioterapeutas, los médicos también lo deben de tener bien en claro y bien presente. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de una complicación respiratoria. También se va a presentar una desregularización cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues las lesiones de la médula espinal en la región cervical vienen a menudo acompañadas por inestabilidad de la presión arterial y de arritmias cardíacas. Entonces, también hay que estarle checando por los signos vitales al paciente antes de iniciar la sesión de terapia física. Otra complicación que se presenta son coágulos sanguíneos. Bueno, el riesgo es 3 veces mayor que el normal de que se presente un coágulo sanguíneo en este tipo de pacientes. ¿Por qué también? Pues porque su circulación se va a ver afectada y son más propensos a formar estos coágulos. Ahora, la siguiente complicación son los espasmos. Bueno, muchos de nuestros movimientos reflejos
están controlados por la médula espinal, pero son controlados por el cerebro. Entonces, cuando la médula espinal es lesionada, la información que proviene del cerebro ya no puede regular la actividad refleja y estos reflejos pueden volverse exagerados, causando espasticidad. ¿Ok? Entonces, ese es el por qué los pacientes van a presentar espasmos. También va a haber una disreflexia autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va a ocurrir cuando hay irritación, dolor o estímulos al sistema, al sistema nervioso por debajo del nivel de la lesión. Es decir, sus reflejos no van a estar presentes, ¿sí? Básicamente. También los pacientes pueden presentar quemaduras. ¿Por qué? Por la falta de sensibilidad y que se producen con mucha frecuencia, ¿no? Por lo mismo que el paciente no es capaz de decir qué es lo que está sintiendo en su cuerpo, pues muchas veces por descuido pueden presentar esta complicación. Y si no quemaduras, también úlceras por presión, ¿ok? Para dolor neurógeno. Bueno, este es causado por los daños a los nervios de la médula espinal. Y bueno, estos problemas son eh, más frecuentes por lo mismo también que la sensibilidad pues se ve alterada. ¿Y qué es lo que van a llegar a sentir? Puede más o menos parecerse un poco a la neuropatía diabética, ¿no? Esos piquetitos, ese ardor, por lo mismo que pues, la transmisión nerviosa no es la correcta. Ahora, otra complicación son los problemas intestinales y de la vejiga también. Bueno, si no existe una coordinación del cerebro, los músculos de la vejiga y de la uretra no pueden trabajar juntos eficazmente y la micción se va a volver anormal. Es por eso que van a presentar todos los órganos pélvicos una alteración y pues básicamente no van a poder controlar los esfínteres. Y una parte importante que muchos de los pacientes van a tener dudas y que tal vez no se lo pregunten a ustedes, pero se lo pueden llegar a preguntar, es qué va a pasar con su función sexual y reproductiva. ¿Qué creen ustedes que pase en esta área? ¿Qué pasaría si un paciente les dijera qué va a pasar con su función sexual? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes les darían? ¿Habrá problema en esa parte? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que se presenta alteración en esta parte? Ok, sí, se va a alterar. ¿Pero cómo? Bueno, tiene mayor impacto en la función sexual y reproductiva en los hombres que en las mujeres. Igual, depende del nivel de lesión donde se encuentre. Pero la mayoría de las mujeres, por ejemplo, con lesión medular espinal, siguen siendo fértiles y pueden concebir y tener niños, ¿no? Entonces, muchas de las preguntas que tienen los pacientes es eso, si van a poder ser papás, que si van a poder seguir, pues, practicando su sexualidad libremente y todo. Ok, puede haber una disminución de dificultad, por ejemplo, al embarazarse. Eh, no, hay estudios que mencionan que te digo, dependen el nivel de la lesión que tengan, pero la mayoría de las mujeres, pues su fertilidad no se va a ver afectada por la lesión medular. Entonces, pues existen otros métodos por el cual pueden pues tener hijos, ¿no? A lo mejor inseminar un ovario o un óvulo, perdón, inseminar un óvulo, eh, lo de rentar un vientre, tal vez, pero depende del tipo de lesión, el nivel de lesión que tengan, pero sin problema pueden conseguir estar embarazadas y pues tener a su niño. Eso hablando de las mujeres. Hay mayor impacto en los hombres. Ahí sí se puede presentar una disfunción
sexual, y es por eso que los hombres caen en mayor depresión, ¿no? Porque se ve afectada esa área. Pero pues eso también se puede ir canalizando con el médico e irlo platicando. ¿Por qué? Porque ellos ya les pueden explicar de una manera cómo puede ser esa área o esa parte de su vida hablando de su sexualidad, ¿no? Pero la mayoría de las personas sin problema pueden pues seguir llevando su sexualidad lo más normal posible, ¿no? Depende el tipo de, el nivel de lesión medular que tengan, pero la mayoría no hay problema en eso, o no lo tendría porque, a ver, me parece que es, si la lesión medular es a nivel de L3, 4 y 5, se puede llegar a ver afectado un poco en los hombres eh, esa parte de su sexualidad, pero en las mujeres es un poquito más complicado y sin problema ellas pues pueden tener a bebés. Y bueno, si ya entramos yendo a la rehabilitación, aquí nos menciona que pues la rehabilitación debe ser un trabajo multidisciplinar, yo incluso diría transdisciplinar y especializada. ¿Por qué? Porque es indispensable trabajar con otras áreas en conjunto, ¿no? Y bueno, la médula espinal, al igual que el cerebro, muestra mucha capacidad de recuperación y de regeneración. Y esto pues sabemos que se conoce como neuroplasticidad. Entonces, es un tejido muy maleable, por así decirlo. Y si nosotros constantemente lo estamos estimulando, obviamente se van a crear nuevas conexiones a nivel de la corteza cerebral y pues el paciente va a ir aprendiendo cosas nuevas y más que nada adaptarse a su realidad, a su nueva realidad que va a tener que enfrentar, ¿no? Aquí trabaja mucho lo psicológico. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes caen en depresión. Entonces, nosotros como sus fisioterapeutas debemos de motivarlos y sí, ponerles en claro que sí y que no van a poder llegar a ser, pero dentro de sus habilidades o capacidades que tienen, pues adaptarlos y sobre todo reincorporarlos a su vida y a su contexto en el cual se desenvuelvan. Y bueno, pues este proceso de trabajar transdisciplinariamente comienza desde el momento en que se produce la lesión y se realiza por parte de un equipo de diferentes profesionales una evaluación exhaustiva de las necesidades, posibilidades de mejora y sus posibilidades o posibles complicaciones. ¿Ok? Entonces les digo, desde un inicio hay que ser muy claros con el paciente y sí, poner las necesidades, metas y objetivos que quiera lograr y cuáles van a ser los pronósticos a corto, mediano y largo plazo, no solamente del área de la fisioterapia, sino del área médica, del área de la nutrición, del área psicológica y a lo mejor de otras especialidades que puedan estar involucradas en estos casos. Y bueno, pues esta imagen me gustó mucho porque más o menos habla del proceso por el cual el paciente va a pasar, ¿no? Depende mucho del tipo de nivel de lesión que tengan, pero imaginemos algo así, el paciente va a llegar en esta zona, ¿no? Con su silla de ruedas, muy deprimido probablemente y que tenga los peores pronósticos en su mente. Entonces nosotros como sus terapeutas nos debemos de motivar a que salgan de esa zona de confort. Recordemos de las clases anteriores, esa imagen de la zona de confort, muchos se quedan aquí, en la primera fase. Y no, hay que motivarlos, hay que decirles que si se esfuerzan, probablemente puedan alcanzar algunos objetivos que propongamos desde el inicio, ¿no? Y pues lo ideal sería que fuera nuestro paciente avanzando y que se fuera adaptando a las necesidades y a sus capacidades y habilidades que vaya teniendo. Lo ideal sería que llegara a su zona de crecimiento, donde ya perdió el miedo, donde ganó confianza, donde aprendió cosas nuevas y donde las está llevando a cabo y que se sienta pues realmente seguro y contento y feliz con el tratamiento que uno le da. Entonces, pues más o menos esta imagen es lo que a mí me refleja
y que lo ideal sería pues llevarlo hasta su zona de crecimiento donde se sienta feliz y donde más que nada sea lo más funcional e independiente posible, ¿ok? Y bueno, ¿cómo podemos llegar a esta área? Bueno, pues la fisioterapia como tal se va a centrar en evitar complicaciones de todo tipo, tanto respiratorio, circulatorio y aparición de zonas de presión o las úlceras por presión, así como del mantenimiento de la musculatura mediante movilizaciones pasivas y cambios posturales. Y sobre todo, una vez pasada la fase aguda de la lesión, debe de comenzar el proceso de rehabilitación, donde se va a evaluar el alcance real y las posibilidades del tratamiento, ¿ok? Entonces, en los objetivos generales, básicamente es eso, evitar complicaciones respiratorias, circulatorias, de mantener la musculatura y los rangos de movimiento los más completos que podamos obtener y sobre todo de evaluar el alcance real, ¿ok? No darle falsas esperanzas a los pacientes y menos con este tipo de lesión. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos, sabe que va a poder mover su pierna y si nosotros sabemos que nunca, nunca va a haber respuesta, entonces eso es darle falsas esperanzas al paciente y es lo que menos debes tener, ¿no? Entonces, siempre poner objetivos reales, que los podamos lograr y sobre todo, ¿para qué? Para que el paciente gane confianza y se sienta bien y acepte a su nuevo estilo de vida, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos alcanzar estos objetivos? Bueno, la fisioterapia, como parte del equipo de rehabilitación y del equipo transdisciplinario, utiliza varias técnicas de intervención, ¿sí? Entonces, algunas de las principales, pues van a ser el tratamiento postural. Sí, tratamiento postural. Bueno, el primero es este, ¿no? Esta primera técnica. Su objetivo va a ser evitar o reducir al máximo las complicaciones de las malas posturas, tanto en la cama como en la silla de ruedas. ¿Qué se hace aquí básicamente? Pues a lo mejor iniciar con transiciones, ¿no? Enseñarle al paciente de que sea consciente de su cuerpo y de cómo está su postura. Obviamente, como estos pacientes la mayor parte del tiempo van a estar en su silla de ruedas, hay que enseñarles que pues sí deben de mantener de cierta manera una postura correcta, alineada. ¿Para qué? Pues para evitar descompensaciones musculares y sobre todo a lo mejor aparición de contracturas musculares, de comenzar a tener rigidez en algunas articulaciones, e incluso deformidades en articulaciones por las malas posturas. Entonces, básicamente es eso, enseñarles que si están acostados, que si están sentados, su postura debe ser la adecuada. Muchas veces estos tipos de pacientes pues no cuentan con los recursos necesarios para comprarse una silla adecuada. Entonces lo más común es que los veamos con estas sillas que son un poquito más sencillas. Entonces obviamente van a presentar muchas complicaciones, más que nada las úlceras por presión. ¿Por qué? Porque esas sillas pues no están adaptadas y no tienen la suficiente esponja o el suficiente colchón para pues estar sentados correctamente. Entonces muchos de los pacientes ya incluso vienen de lado o con las piernas así igual un poco chuecas o eso. Entonces no, tanto a ellos como a sus cuidadores hay que pues decirles que inviertan en una silla que sea adecuada para ellos. ¿Por qué? Porque es lo que van a estar utilizando y pues para evitar complicaciones futuras, ¿no? Entonces, esta parte o esta técnica va más enfocada en eso, a enseñarles esa higiene postural. Y bueno, si hablamos de la cama, cómo debe de acostarse, cómo y dónde poner o colocar almohadas para pues evitar esas úlceras por presión, ¿no? Y que cierto tiempo pues estarlos cambiando de posición por lo mismo, para evitar todas esas complicaciones. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decirnos, ¿sabes qué? Me estoy apretando mucho de este lado, o siento que me está aplastando algo, o que tengo arrugas en la ropa, o que la almohada está muy alta o muy baja. Entonces, uno como sus cuidadores, hay que decirles y enseñarles
y educarles sobre todo a realizar esos cambios posturales cuando estén acostados o cuando estén sentados y constantemente pues estarlo checando para evitar que tengan algún tipo de lesión en la piel o que sus músculos comiencen a contraerse de más. En la siguiente técnica es la cinesiterapia. Sabemos que esto es de base de ley. Entonces, pues aquí se van a realizar movilizaciones pasivas, pasivo-asistidas y activas, dependiendo del tipo de lesión medular que tenga, pero principalmente van a ser las pasivas. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues es evitar la aparición de la rigidez, así como de las deformidades en la musculatura y en las articulaciones que estén afectadas. Y bueno, aquí su, su rehabilitación o su terapia se va a enfocar mucho en esto. Aquí sí hacer movilizaciones de todas las articulaciones en todos los rangos de movimiento. Aunque se lleven 20, 30 minutos, es importante hacer las movilizaciones porque recordemos, nuestro paciente no se mueve. Entonces nosotros le vamos a estar ayudando en esta zona y en esta área. Y pues sí, les digo, aunque nos llevemos mucho tiempo, es importante hacerlas. Entonces sí, y no solamente 10 repeticiones, no, hacer varias repeticiones, varias series para pues mantener esos rangos de movimientos completos. Ahora, ¿cuáles las ventajas de hacer cinesiterapia? Bueno, pues vamos a aumentar la fuerza y la resistencia y la estabilidad, sobre todo de las articulaciones. Dentro de este tipo de técnica también entran ejercicios y otras técnicas en las que se busca la reeducación o la mejora de ciertos aspectos, los cuales pueden ser el equilibrio, el control postural, la bipedestación, marcha, las transferencias y la independencia funcional. Entonces, como podemos ver en esta imagen de aquí abajo, ya se está trabajando tanto un poco de propiocepción para miembros inferiores, o fortalecimiento de tronco, y bueno, pues aquí se puede decir que la lesión está un poquito más abajo, a lo mejor en T5, T6 más o menos, y pues recordemos que en ese tipo de lesión, pues no se ve afectada a los miembros superiores. Entonces aquí se está trabajando también un poco de fortalecimiento, de control postural y bueno, realizar esas transferencias. A lo mejor estaba acostado el paciente y pasó a 2 puntos. Entonces aquí se trabaja mucho también los ejercicios de colchón, ¿no? Los rodamientos, el intentar gatear, los desplazamientos, el estar sentado y mantener esas descargas de peso, el control postural y bueno, que sean capaces de ser conscientes de cómo está su cuerpo en el contexto, en el entorno donde se encuentra el paciente. Entonces aquí sí va a ser mucho, mucho ejercicio. Puede ser tanto pasivo como activo asistido, pero siempre tratando de buscar la mayor funcionalidad del paciente. Dependiendo, les digo, si su paciente no mueve brazos ni piernas, ok, entonces nos enfocamos mucho más en movilizaciones y en estiramientos para pues mantener rangos musculares, para evitar atrofias musculares y acortamientos musculares también, ¿no? Y ahora en cambio, si su paciente puede mover sus brazos o sus miembros superiores, entonces ya nos enfocamos un poquito en todo lo demás, en todos los que tengan que ver con ejercicios funcionales de colchón, ¿no? Que son esos cambios posturales, en los rodamientos, el, el pasar de estar en decúbito supino a sedestación, el apoyo en los puntos, el equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, con este tipo de pacientes pueden trabajar muchísimos ejercicios, coordinación, habilidad, eh, mecanismos de defensa también, pueden trabajar en las pelotas bobas, en los rollos, ahí en su colchoneta, o sea, esos tipos de pacientes son muchos, muchos ejercicios que pueden ustedes abarcar. Simplemente es también que uno como terapeuta desarrolle esa habilidad y esa capacidad de imaginación para pues poder trabajar más que nada con el cuerpo del paciente. Aquí no necesitan aparatos ni compresas ni nada de eso. Aquí lo que el paciente necesita es ejercicio, es funcionalidad. Entonces, con una simple pelota, con un aro a lo mejor, con unas ligas, con algo muy indispensable, pueden hacer ejercicio. Incluso simplemente con el cuerpo del paciente es más que suficiente, ¿no? Dependiendo
de qué tanta fuerza también tenga, pues pueden comenzar a meter polainas, a meter pelotas con agua, a meterle un poco de más peso para que pues puedan así ir trabajando también la fuerza. La siguiente técnica es la hidroterapia. Aquí también va a ayudar muchísimo porque, bueno, sabemos que la inmersión en el agua produce relajación y disminución del tono muscular. Entonces, si su paciente presenta rigidez, es una buena opción meterlo a hidroterapia. Además de que por su efecto de flotación, es posible hacer o realizar ejercicios que tal vez fuera del agua cuesten mucho trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí las movilizaciones les puede costar menos a ustedes como terapeutas y también pues así evitamos que el paciente se lesione. Y bueno, también es importante saber que pues la temperatura va a jugar un papel muy importante y fundamental a la hora de que el paciente esté dentro del agua, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, pues ayudan con flotadores para mantener la postura correcta del paciente y pues ya uno como terapeuta no se preocupa porque el paciente esté flotando, ¿no? Entonces, estos flotadores pues nos ayudan a mantenerlo estable y seguro y pues ya uno como terapeuta además se enfoca en realizar las movilizaciones, los estiramientos o los ejercicios que se quieran trabajar dentro del agua, ¿sí? Entonces aquí también pues básicamente el paciente debe de tener mucha voluntad de trabajar en este tipo de áreas. ¿Por qué? Porque muchos por miedo a lo mejor dicen, no, es que como no me muevo, me voy a hundir, me voy a ahogar, o sea, se imaginan muchas cosas negativas. Entonces, igual nosotros como sus terapeutas hay que brindarles esa confianza de que no les va a pasar nada, de que vamos a estar pues vigilándolos y sobre todo pues trabajando junto a ellos y que pues más que nada no deben de tenerle miedo al agua. Y otra técnica que entra también son las nuevas tecnologías, ¿no? Lo cual pues básicamente nos hace referencia a estas exoesqueletos o cintas de marcha con suspensión parcial de peso corporal, que es la de esta segunda imagen, ¿no? Estos robots que pues ya básicamente hacen como todo el trabajo, ¿no? Donde pues, ¿qué es lo que realiza? La reeducación de marcha. Y bueno, pues generando que la activación de patrones a nivel de la marcha y pues en muchos casos, sin este tipo de ayuda, la reeducación de la marcha sería complicada o imposible, ¿no? Sabemos que a lo mejor en las clínicas básicas, obviamente no hay nada de estos exoesqueletos, ni aparatos, ni robots que ayuden a los pacientes a realizar la reeducación de marcha, ¿no? Entonces es difícil trabajar en un área así y pues esto se puede suplir más que nada con los ejercicios funcionales de colchón. Ya hablando del paciente que yo traté en el CRIT, pues obviamente ahí tenían una grúa, así le llamaban ellos, pero es esto de la suspensión parcial de peso corporal, pero era para niños. Entonces, pues para el paciente que yo tenía no le funcionaba y no podíamos realizar esta reeducación de marcha o estos ejercicios de propiocepción en bipedestación. Entonces nos las tuvimos que ingeniar para poder levantarlo y que el paciente sintiera, bueno, que pudiera verse más que nada en el espejo otra vez de pie, ¿no? Entonces, pues sí es difícil si estamos en un área donde no contamos con todas estas nuevas tecnologías. Y no por eso pues nos vamos a frenar o a parar dentro del tratamiento. Nos podemos enfocar en otras actividades que podemos trabajar. Y bueno, pues aquí nos menciona también que a todas estas técnicas también se le unen las intervenciones del resto de los profesionales con los cuales vamos a estar trabajando. Un ejemplo por eso es la logopedia en casos de lesiones medulares muy elevadas. ¿Qué es la logopedia? Es la, ¿cómo se dice? La especialidad que va a tratar problemas de lenguaje o de comunicación. Entonces hay pacientes que presentan alteraciones en esas áreas
pueden entrar a esta especialidad a ayudarlos mucho. También, pues la terapia ocupacional, ¿para qué? Pues para la recuperación de la independencia en las actividades de la vida diaria humana. Aquí también el psicólogo juega un papel muy, muy importante tanto para el paciente como para sus familiares, ¿no? ¿Y por qué? Porque les va a ayudar a gestionar y a controlar sus emociones y a los pacientes, más que nada, a entender a su familiar por el proceso por el cual está pasando. Y bueno, pues cada profesional va a aportar desde su experiencia y sus conocimientos para que el paciente alcance su mayor funcionalidad y su mejor calidad de vida. Entonces, regresando al caso clínico que yo atendí, eran en mis segundas prácticas, recuerdo. Su terapeuta era la licenciada Irene y era un joven que tenía 24 años y les digo, fue por un asalto que pues le dispararon y la bala pasó entre la C5 y la C4. Entonces, como consecuencia, no movía brazos, tronco ni piernas, ¿no? Entonces, cuando llegó a la clínica iba extremadamente deprimido. ¿Por qué? Porque era pues un joven, él se consideraba muy activo, deportista, trabajador, estudiaba en la universidad, etcétera. O sea, tenía como una vida relativamente buena. Y de un día para otro, pues ya no pudo hacer nada. Entonces, al llegar al CRIT, iba muy deprimido, muy enojado también con la vida y con la situación por la cual había pasado. Y entonces fue muy difícil poder acercarnos nosotras como practicantes a él. ¿Por qué? Porque obviamente no tenían la confianza de que pues le podíamos brindar un buen tratamiento. Entonces, pues poco a poco la licenciada Irene fue dándole esa confianza y esa seguridad de que nos dejara intentar trabajar con él. Y bueno, cuando lo aceptó, fue muy gracioso. Ahora lo veo como muy gracioso, pero en ese momento, pues la licenciada Irene nos dejó así tal cual al paciente. Dijo, bueno, cuando llegue, ustedes la van a pasar de la silla a la colchoneta para que comencemos a trabajar, que no sé qué, y nos dio las instrucciones. Entonces, la primera vez que llegó el paciente, pues, su papá lo llevaba en su silla de ruedas. Llegó y pues el papá se quedó así como viéndonos y era una compañera y yo. Y pues no, en primeras no sabíamos cómo realizar esa transición de la silla a la cama. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tratado a una persona con ese tipo de lesión. Obviamente pesaba mucho, por lo mismo que pues no podía ejercer ningún tipo de esfuerzo. Entonces uno sin saber también a veces dice cosas que no debería de decir, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien que yo le dije al paciente, entonces usted agárrame del cuello y yo lo cargo y lo paso, y o sea, yo estaba dando mis instrucciones y el paciente me dice, no me puedo mover. Y yo en ese momento sentí como mucha vergüenza porque había dicho algo que no debía decir. Y evidentemente, o sea, no podía alzar sus brazos para que me tomara del cuello. Entonces ahí era el primer problema, cómo pasar al paciente de la silla a la cama. Y pues obviamente a mi compañera y a mí nos costó demasiado, lo hicimos, quién sabe cómo, pero lo logramos, pero sí lastimamos un poco al paciente. ¿Por qué? Porque no nos aguantábamos y obviamente la técnica que utilizamos no era la correcta. Entonces, desde ese momento yo también intenté investigar más en ese entonces cómo poder tratar a una persona con lesión medular. Y bueno, ya durante la terapia, igual a veces se nos salía decirle, si lo siente, si lo percibe, usted me avisa. Y obviamente el paciente no sentía nada. Entonces, a veces esos comentarios que uno le hace a ese tipo de personas, ya sea que se enojan o que se sienten más tristes. Entonces, hay que estar muy pendientes en lo que les decimos a los pacientes, ¿no? Y bueno, pues sí, nuestro tratamiento se basaba en movilizaciones, ¿no? O sea, lo acostábamos y ya empezábamos con movilizaciones de todo, todo, de dedos, muñeca, codo, hombro, eh, cadera, rodilla, tobillo, dedos de los pies, o sea, todo, todo, todo en todos los rangos de movimiento. Obviamente el paciente ya iba con rigidez articular y con acortamiento muscular. Entonces, movilizaciones y estiramientos era lo que
la mayor parte del tiempo se nos iba realizando esas técnicas. Y bueno, pues yo comencé a notar que el paciente pues iba y como que no hablaba mucho también, era muy reservado y su cara se veía muy triste. Entonces la licenciada pues nos dijo o nos sugirió que buscáramos alguna técnica nueva o novedosa para pues poder ir cambiando el tratamiento e irlo dirigiendo un poquito también más activo y que el paciente participara más. Entonces en esa época pues yo también estaba metida un poquito más sobre la musicoterapia y yo le propuse esa idea a la licenciada de trabajar con música con el paciente. Y me dijo, ok, investigalo, lo checamos, lo practicamos. Entonces, ¿qué hacíamos con el paciente? Bueno, ya cuando tuve como el plan de tratamiento, yo llevaba mi guitarra ahí a la clínica y lo que hacía era pues tocar unos acordes y decirle al paciente que tratara de seguir el ritmo, ¿no? A lo mejor le dábamos unas eran unas maracas, ¿no? El paciente más o menos podía hacer como esa presión, ¿no? Para poder tomar algunas cosas. Era muy poca, pero sí llegaba a tener cierto movimiento en sus manos, en sus dedos. Entonces, yo le dije que tratara como, pues, de ir siguiendo el ritmo, ¿no? Porque eso, lo vimos como unos 3 meses al paciente y fue ganando un poco de movimiento en sus brazos y en sus manos, muy poco, casi nada, pero sí hubo una poca respuesta. Entonces, ya cuando pudo hacer esa presión para agarrar las maracas, entonces les decía que tratara de seguir el ritmo de la melodía que yo estaba tocando. Entonces, inconscientemente, él comenzaba a mover un poquito más sus muñecas, sus manos, tratando de seguir ese ritmo. Y también su estado de ánimo cambió. ¿Por qué? Porque nos comenzó a platicar más, nos decía que le gustaba mucho la música, que incluso tenía o estaba en una banda y con sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, esa actividad le comenzó a gustar también mucho. Y mi otra amiga propuso que comenzáramos a hacer los ejercicios de propiocepción en bipedestación. Y pues obviamente pues no teníamos la grúa para adultos y también pues no había alguien más que nos ayudara. Entonces lo que hicimos fue hacerles unas férulas improvisadas con tubos de PVC y le dijimos a su papá, va a comprar 2 tubos, los corta por la mitad y trae vendas. Entonces lo llevó, lo vendábamos así tal cual todas sus piernas, le poníamos los tubos de PVC y lo que hacíamos era intentar pararlo, ¿no? Y que se viera en el espejo y mantenerlo lo más que pudiera. Entonces, él cuando lograba mantenerse de pie, bueno, obviamente con ayuda de casi 3 personas, su aspecto en su cara le cambiaba mucho, ¿no? Se ponía contento, ¿por qué? Porque decía, es que yo soy alto, es que yo caminaba, es que a mí me gustaba bailar, yo jugaba fútbol, o sea, nos contaba todo lo de su vida. Entonces, el hacer ese tipo de cosas también lo motivaba a él, pues a que fuera a terapia, que siguiera practicando o que le ayudaran también en su casa a realizar sus ejercicios. Entonces, iba bien, iba pues ya un poquito mejor, pero hubo un día en que cayó en depresión y su papá nos decía que no quería ya salir de su cuarto, que ya no quería hacer los ejercicios. Y eso fue a consecuencia de que su novia, porque tenía novia, lo terminó, que porque ella no iba a estar al lado de una persona que pues no podía hacer nada y que pues no, o sea que ya no quería nada con él. Y eso fue lo que lo llevó a caer en depresión y a dejar sus terapias y pues ya de un día para otro dejó de ir el paciente, ¿no? Y su papá pues trató de hablar con él, trató de llevarlo a la fuerza y todo, pero pues no funcionó y ya no supe nada de él. Pero a lo que voy es que mientras estuvo, todos los ejercicios que hicimos con él, los ejercicios funcionales de colchón, son los que más le ayudaron, o los que más vimos que tenían resultados. Entonces, esto de la musicoterapia y de terapias alternativas también les ayuda, depende mucho de los gustos del paciente. Y la música
el efecto que tiene también es de relajación, de estimulación y sobre todo de mejorar su coordinación, su memoria y su atención. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos sigue el ritmo, va a prestar mayor atención a los sonidos, al tiempo que va la melodía y también al intentar hacer o ejecutar las tareas que le estamos poniendo. Entonces, en esta parte de lesiones medulares influye mucho también el ambiente psicológico en el que está el paciente. ¿Y cuáles son los consejos que yo les doy? Que cuiden su lenguaje al momento de hablar, porque muchas veces decimos cosas que no debemos. El segundo, que siempre su tratamiento debe ser 100% activo. Este tipo de pacientes no necesita corrientes, no necesita compresas, no necesita nada de agentes físicos, ¿no? A lo mejor la hidroterapia, pero de ahí en fuera todo lo demás, los tratamientos pasivos no le sirven de nada, ¿no? Entre más activo sea su tratamiento, más resultados van a obtener, ¿no? Aquí es 100% tratamiento activo. Y sobre todo, creo lo más importante, pues sería buscar la mayor funcionalidad del paciente, la mayor independencia. Entonces, si les llega a tocar un paciente con ese tipo de lesión, esos son los 3 consejos que yo les doy. Cuidar su lenguaje, tratamiento activo y mayor funcionalidad y sobre todo que pues el paciente se sienta a gusto, no caer en la rutina de su tratamiento, sino irle variando. A lo mejor un día, pues sí, enfocarse más en movilizaciones y en estiramientos, y en el otro, pues buscar a que haga actividades diferentes. Y sobre todo, pues también apoyarse mucho de otras áreas, del área médica, del área psicológica, del área nutricional, y pues a lo mejor si tiene alguna otra complicación, pues ya referirlos a los especialistas correspondientes. Pero uno como fisioterapeuta, básicamente el objetivo principal debe de ser la mayor funcionalidad y la mayor independencia, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, ¿qué les va, qué les pareció pues la clase? Espero que se ven una idea de más o menos qué es lo que tienen que hacer, cómo lo deben de hacer. Y pues les digo, a lo mejor es un poco pues difícil que llegue un paciente con estas características a su clínica, pero si llega a aparecer, bueno, más o menos ya van teniendo una idea y no les va a pasar lo que a mí me pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando llegó, pues yo dije, ay, ¿qué voy a trabajar con él? ¿No? Tenía muchas dudas, pero pues ya investigando, leyéndole, sé que se puede hacer muchísimas cosas, muchos ejercicios, muchas movilizaciones, muchos estiramientos y pues más que nada es tener esa creatividad, esa imaginación, pues para no caer en la rutina de las terapias y hacerlo aburrido, sino al contrario, ¿no? Hacerlo lo más activo y lo más divertido para el paciente. Ok, aquí nos dicen, ok, todo claro. Bien.